Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos, hermanas. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh Sulaiman, ¿cómo está? Espero que muy bien. Hoy estamos Walaikum acá salam. con Sheikh Sulaiman con un tema muy importante que es la historia del ayuno. La historia del ayuno, como la conocemos actualmente y cómo este ayuno que nosotros conocemos ahora se ha ido desarrollando y estaba presente también anteriormente en otras religiones. ¿Cómo estás, querido Suleiman? Salam alaikum wa rahmatullah. ¿Cómo estás, Yusuf? Alhamdulillah. Bien, alhamdulillah. Muy contento porque hace tiempo que no nos veíamos por estos lados. Cierto. Y también muy contento por la próxima llegada del mes de Ramadán. Me parece que el tiempo vuela. Y siempre, aunque solemos repetir las clases, yo la veo más que como una clase, la veo como un repaso para mí mismo, para nosotros mismos, y también para apoyar a nuestros hermanos y hermanas que para muchos de ellos este es su primer ayuno. Entonces, todo ayuno conlleva una preparación, o toda obra conlleva una preparación, y la preparación es antes, no es en el momento en que llega. Por ejemplo, cuando alguien se va a casar, prepara una boda, no es que llega el día de la boda y dice, bueno, ahora vamos a organizar todo. Así es, hermano. Es muy importante la preparación y como parte de la preparación que tenemos para este mes bendito, mes sagrado que está pronto, que está cerca, es conocer también los orígenes del ayuno, cómo el ayuno fue legislado. Además, Allah nos dice, ¿no? En el Sagrado Corán, Kutiba alaykum siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Se les ha prescrito el ayuno como se les prescribió a los pueblos anteriores. Tal vez así teman a Allah o alcancen la piedad. Entonces, ¿quiénes son los pueblos anteriores? Conocer cómo fue descendido el ayuno también a nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam como una orden, es algo muy importante porque nos muestra que esta orden es de Allah y ha estado presente en todos sus libros sagrados y ha estado presente en sus mensajeros y que sus mensajeros han dado un lugar especial y primordial al ayuno, ya que es una de las obras que solamente Allah sabe cómo recompensarlas. Es tan grande cuando el siervo deja de comer, deja de beber, se aleja de los placeres por la causa de su Señor, que Allah recompensará el ayuno de la mejor forma. Y eso, subhanallah, eso es una recompensa mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Y como dice en la área que mencionaste, eh, se les prescribió el ayuno a ustedes y a los que estaban antes de ustedes. Esto significa que el ayuno como tal no es algo exclusivo de nosotros los musulmanes, sino que es algo que prácticamente todo mensajero o toda nación practicaba. Pero como ocurrió con la mayoría de las adoraciones, con la mayoría de las cosas que los profetas enseñaban a su pueblo, fueron tergiversados progresivamente hasta que la esencia como tal se perdió. Y haciéndole a nosotros como musulmanes, tenemos tanto el ayuno como cualquier otra oración que hagamos, ya sea la oración, la caridad, la peregrinación, exactamente como lo hacía el mensajero sallallahu alaihi wasallam. O sea, podemos sentirnos muy orgullosos de que el ayuno que hacemos va a ser exactamente igual al que lo hacía el profeta. O sea, la oración, el ayuno, todas las demás adoraciones no han sufrido ninguna tergiversación, así como el Corán no ha sufrido ninguna tergiversación. Entonces, el ayuno no es algo nuevo en el Islam, sino que todos los profetas enseñaban a sus pueblos a ayunar, pero con esas tergiversaciones se fueron transformando y transformando. Y lo que podemos ver con el ayuno en las religiones es que se fue reduciendo el tiempo, reduciendo los días, reduciendo.
Pasó de 30 días a 20 días, después a menos, a menos, a menos. Y yo por lo menos recuerdo cuando era católico, mi ayuno llegaba a ser mediodía nada más, no en Semana Santa. En Semana Sí, Santa. sí, Bueno, tienes razón, querido Suleiman. Es lo que pasa, alhamdulillah, en el Islam tenemos fidelidad del origen y tenemos, eh, se han preservado las fuentes, se ha preservado el Corán, se ha preservado las sunas, tenemos eh, a las personas que han estado con el profeta, nos relatan los hechos y dichos del profeta como si lo hubiésemos estando nosotros mirando. Y eso es algo que no existe en ningún tipo de religión actualmente y es algo muy, muy, muy particular del Islam. Y como tú mencionas, el ayuno se ha ido reduciendo, al menos en el cristianismo, lo que es la cuaresma, que son 40 días, que comienzan la próxima semana, comienza la cuaresma, después de martes de carnaval. No sé si en Venezuela celebran carnaval o no celebran carnaval. ¿Sí? sí, sí. Ahí. Entonces, pues sí, eso es sé que en Semana Santa se ayuna y se abstienen de, esto es sin criticar ninguna religión, es solamente a modo comparativo, pero sé que, por ejemplo, hay unos días que hay que abstenerse de comer carne roja, porque según te estás comiendo el cuerpo de Cristo, Sí. entonces comes carne blanca y puedes tomar líquidos. Entonces, bueno, ahora Eh, nos preguntamos, ¿qué quedó del ayuno de esa nación? De eso que Dios les reveló, que Dios les había dado, esa adoración tan bonita, que el ayuno es una oración difícil, pero es una adoración muy bonita, muy hermosa. ¿Qué es lo que les quedó? No comer carne roja porque estás haciendo canibalismo, aparentemente estás haciendo canibalismo, reducir el periodo de ayuno a solamente unas horas al día durante todo un año. Entonces, bueno, lamentablemente lo mismo pasa con todas las demás adoraciones, no solamente con el ayuno, sino con las demás. Yo estaba recordando cuando yo era católico que me enseñaron a rezar el Padre Nuestro y el Ave María, y había una parte que tenían que decir Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y ahora yo lo veo, lo analizo y digo, ¿qué estaba diciendo? Y es una oración, y es algo que se repite y se repite, entonces, bueno, la vemos que siendo musulmanes tenemos una bendición tan grande, tan bonita, de que cada acto de adoración que hacemos, como tú mencionas, está preservado, es fiel a la enseñanza del profeta sallallahu alaihi wasallam. No hay cambios, no hay adoraciones nuevas, no hay tergiversaciones, exactamente como a veces como rezaba. Si él estuviera vivo, sallallahu alaihi wasallam, él ayunaría igual que nosotros, rezaría igual que nosotros, o sea, no habría ninguna diferencia. Eso es Eso que algo. mencionas es muy importante, porque tú dices, mira, Jesús, según la tradición cristiana, estuvo 40 días ayunando en el desierto, tuvo tentaciones y ya. ¿Y qué queda de eso? Queda la cuaresma, que alguien por ahí que es muy religioso ayuna si quiere, y el ayuno es tomar agua, comer pan, alejarse de ciertos tipos de alimentos, y cuando es la Semana Santa, alejarse de las carnes y cosas así. O sea, ¿qué es lo que queda de lo que hizo Aisa, de lo que hizo Jesús en su tiempo? Queda que no comamos carne roja el Viernes Santo y ya. Es una comparación, como tú dices, sin ofender a nadie, mientras que si profeta sallallahu alaihi wasallam, como tú dices, me mencionas, a nosotros ayunamos como él ha ayunado. Seguimos sus consejos de la forma que él rompía su ayuno o que consumía los dátiles y todo esto es parte de la suna, o sea, no es una obligación, pero es un registro de que tiene un beneficio romperlo con ello. Y si estuviese con nosotros el profeta sallallahu alaihi wasallam, se sentaría y rompería el ayuno con nosotros y ayunaría, comenzaría su ayuno con nosotros y sería el mismo ayuno.
Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que nosotros no estamos siguiendo una costumbre, sino estamos siguiendo a un profeta, a una legislación, algo que Allah descendió, que Dios el Altísimo descendió sobre nosotros. Y ahí radica la importancia de el cómo se hacen las cosas, no simplemente hacerlo o denominar algo con un nombre y que sea lo contrario. Decir a una cosa ayuno y que ese tiempo se coma, no es como que ayuno. Decir que la oración es una forma de comunicación con Dios, de establecimiento de una relación y pongas intermediarios, entonces como que algo no está bien ahí. Sí, bueno, pasando a la parte ya nuestra, la parte islámica, el ayuno también tiene una historia. Vemos que en la religión muchas personas pueden pensar que la religión es estricta, que la religión es difícil de llevar, pero no, cuando nos fijamos, eh, tanto la religión como los actos de oración siempre han sido fáciles y adaptables porque se adaptan perfectamente a la vida de las personas. No hay dificultad, no hay sacrificio, por así decirlo. Y algo que nos enseñó el profeta, Salomón y nos enseñó a través de la revelación, es que todo se hace de manera progresiva. Por eso a nuestros hermanos que dan clases o enseñan a nuevos musulmanes, sean pacientes, vayan de manera progresiva, no le hagan una lista de obligaciones a un hermano nuevo, a una hermana nueva, sino que vayan explicándole lo que va necesitando saber. Prácticamente todas las adoraciones fueron reveladas de manera progresiva y lo que Allah subhanahu wa ta'ala hacía y el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía era que primero fomentaban la fe en el corazón de las personas y ya después comenzaban las obligaciones, porque sin fe en el corazón, sin amor en el corazón, lo que vemos como un deber religioso se convierte en una molestia, pero cuando hay fe en el corazón y cuando hay amor por lo que hace, se convierte en un acto agradable. Por ejemplo, cito el ejemplo de la oración. Cuando el profeta Sallallahu fue elevado al cielo y se reveló la oración, o se legisló la oración, Allah ordenó primero 50 oraciones durante el día y la noche. Pero no era porque a nosotros no quería que tuviéramos una vida o que pasáramos todo el día rezando, porque quería vernos sufrir o algo así, sino porque la oración es tan importante en la vida del creyente que es lo que necesitamos. O sea, necesitamos hacer muchos rezos para mantener esa relación con nuestro Señor. Entonces, hay musulmanes que hacen las 5 oraciones obligatorias y hacen muchas voluntarias que a veces hasta superan esas 50. Entonces, como el profeta Sallallahu sintió por el consejo de Moisés, que la pasé con él, que esto iba a ser muy difícil para su nación, se redujo el número de oraciones de 50 a 5. Pero vean la misericordia de Allah, que aunque redujo el número de oraciones, se mantuvo la recompensa. Es decir, 5 oraciones que haces con una recompensa de 50. Entonces es algo muy, muy bonito todo esto que nos muestra que Allah nos da puertas y puertas y facilidades para alcanzar el paraíso. Nada más le faltaría un poco más y ya nos ponen la puerta y nos dice, entendidos. Es exacto, alhamdulillah, esta religión es adoración, pero esa adoración es súplica por nosotros mismos. Uno pensaría, por ejemplo, en un acto que es la peregrinación, que es un pilar del Islam, que los ritos son todos como que solamente por adorar a Allah, pero nos olvidamos que la súplica es el acto más grande de adoración, porque uno pone todo lo que es su vida, sus problemas, sus alegrías en las manos de Allah. Y cuando hace la circunvalación, suplica a Allah por uno mismo, por lo que quiere uno, por la familia, por todo. Y eso nos demuestra la misericordia de Allah que ha tenido con esta umma, que cada acto que hacemos
es a nuestro favor. Que cada acto que parezca que, que Allah lo ha legislado tal vez sin un beneficio claro, es a nuestro favor. El recuerdo constante que menciona Sheikh Suleiman de la oración, que nuestra oración vale tanto como 50 oraciones, es algo de la misericordia de Allah. Y no, Allah no va a legislarnos que dejemos de comer, que dejemos de beber, que dejemos de tener intimidad con nuestras esposas, excepto que eso tenga un beneficio mayor para nosotros. Quiero aprovechar, querido Suleiman, para saludar a las personas que han entrado al live y nos han saludado. Está la hermana Mirdelis, salam aleikum, hermana. Aisha, también. Salam aleikum, aleikum salam. Marcos de Rondón, salam aleikum. Voy a ponerlos aquí en pantalla para que Mirdelis, salam aleikum. Aisha, salam aleikum. Marcos, aleikum salam. Alba García, Marcos salam es de aleikum. Madrid y Mirdelis también. Puse el de Mirdelis. Alexander, salam aleikum desde Cuba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Quién es el que sigue? Al salam Nur Hayat. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sara Gutiérrez. Sara Gutiérrez. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La hermana de hermanas musulmanas nos dice que le respondieron los cristianos que Jesús sí podía ayunar porque era el Hijo de Dios y por ser el Hijo de Dios, él podía ayunar ese tiempo y nosotros no podemos ayunar. Subhanallah. Creo que la respuesta que le dieron está peor que la pregunta. Omar, salam alaikum. Me gusta la foto. Mashallah, Omar. Sara, ok. Después, Centro Hidaya, alaikum salam, María Teresa y Edith Tesk. ¿Qué ibas a decirnos, Suleiman? Que bueno, entrando a la legislación del ayuno en el Islam, hay que comentar que el ayuno de Ramadán se hizo obligatorio en el segundo año de la emigración, es decir, en el año 15 de la profecía. No fue algo inmediato, sino que pasaron 15 años para que conociéramos Ramadán como lo conocemos hoy en día. Pero mucho antes de eso, incluso antes de que comenzara la revelación del Islam, los incrédulos de la Meca solían ayunar un día que luego el Islam adoptó esa adoración y hasta hoy en día la seguimos haciendo. Era el día de Ashura. ¿Qué es Ashura, Yusuf? Cuéntaselos a los hermanos y hermanas. Ashura. ¿O quieres que te cuente de Yom Kippur? No. Ashura es el día que Allah subhanahu wa ta'ala salvó al pueblo de Moisés, de Musa, de ser aniquilados por el faraón. Es el día que Allah le dio la victoria a Moisés. Y cuando el profeta, como tú mencionas, en la Yahilía, los árabes preislámicos ayunaban este día. Y lo ayunaban por ayunarlo. Cuando el profeta, sallallahu alaihi wasallam, fue a Meca, se encontró con los judíos, porque los judíos, había tribus judías en la ciudad de Medina, perdón, y le dijeron al profeta que ayunan este día porque Allah salvó a su pueblo del faraón. Entonces el profeta, sallallahu alaihi wasallam, legisló ayunar este día y el día anterior. ¿Por qué? Porque como musulmanes nosotros tenemos más derecho y somos más cercanos a los profetas que los mismos judíos, ya que ellos tenían el linaje, digamos, podríamos decir, de la gente que fue salvada.
mientras que nosotros tenemos la cercanía en la fe, en la adoración y en la hermandad que tienen los profetas unos de otros. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam eh, ordenó que nosotros ayunemos el día anterior y el día de Ashura. Y esto fue hasta que Ramadán se hizo un mandamiento y Ashura quedó como un día que se puede ayunar y tiene una bendición hacerlo. ¿Estamos bien, Así es. Suleiman? Así es. Entonces, la primera etapa de ayuno, el primer ayuno que fue obligatorio para nosotros como musulmanes fue el día de Ashura. Como menciona Yusuf, el día en que Allah subhanahu wa ta'ala salvó a Moisés y a su pueblo de las manos del faraón, el día en que se abrió el mar rojo en dos, y el día en que la verdad triunfó y la falsedad cayó. Y inshallah lo mismo va a pasar siempre que la falsedad se imponga sobre la verdad, va a terminar ahogándose, ya sea en sus propias mentiras o en el mar o como sea, pero la verdad siempre va a triunfar por encima de la falsedad. Entonces, así estuvieron los musulmanes ayunando durante muchos, muchos años, ayunando el día de Ashura como deber religioso, es decir, era obligatorio ayunar ese día. El profeta Sallallahu, como dice Yusuf, nos aconsejó diferenciarnos de los demás religiones, añadiendo un día o 2 días más, uno antes y uno después o uno después, dependiendo. Luego comienza, esa fue la primera etapa. Luego comienza la segunda etapa del ayuno, que es cuando se revela el ayuno en Ramadán. Se ordena el ayuno en Ramadán y el día de Ashura pasa a ser opcional para las personas. El que quería ayunar, Ashura, que lo hiciera, pero de manera opcional, y el que no quería hacerlo, no tenía ningún pecado. Pero Ramadán en la primera etapa no era obligatoria tampoco, era opcional. Es decir, la persona tenía la opción de ayunar o tenía la opción de no ayunar y alimentar a una persona pobre por cada día no ayunado. Es decir, llega Ramadán, yo no quiero ayunar, pero me toca alimentar a una persona pobre cada día. Eso es aún teniendo la capacidad física, no teniendo alguna enfermedad, o las mujeres estando sanas, no teniendo la menstruación. La persona que no quería ayunar no estaba no estaba obligada a ayunar, pero sí tenía que ofrecer una compensación por ese día no ayunado, que era alimentar a un pobre por cada día. Así es, esta etapa opcional es, como nos mencionaba Suleiman hace un inicio, con los musulmanes nuevos. Esa es una metodología que Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido. Incluso cuando van a Aisha a preguntarle qué es lo primero que se revela del Corán, y esto después de la muerte del profeta, porque ellos pensaban que lo primero que se había revelado era unas ayat del tahrim, o sea, unas aleyas que prohibían eh, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Entonces, ella les dice que lo primero que se reveló fue las características del paraíso y del infierno para que la gente crea en ello. Y después fue paulatina la revelación, porque si lo primero que hubiese sido revelado hubiese sido esto es lícito y aquello es ilícito, no hubiese la gente seguido esto. Y esa es la metodología que nosotros debemos seguir con nuestros hermanos que son nuevos. Darles a ellos la fe en primer lugar, llenar su corazón del valor de la fe, de la práctica de la fe, para que ellos asuman las responsabilidades que conlleva ser musulmán. Correcto. Entonces, sí, la religión siempre ha sido, todo se ha revelado de manera progresiva.
Y ojalá tuviéramos esa misma sabiduría o algo de esa sabiduría al enseñar a nuestros hermanos. Lamentablemente hay muchos hermanos y hermanas que se van espantados cuando les dan la lista enorme de prohibiciones, de normas, entonces se van, simplemente no está la fe en el corazón. Luego de esa etapa vino la tercera etapa, que fue la final, pero primero era de una manera y luego era de otra. Hubo una pequeña modificación. Ya el ayuno se hace obligatorio en la siguiente etapa, es decir, como dice el Corán, "Faman shahida minkum shahra falyasum", y quien de ustedes presencia el mes, que lo ayune. Ya no es una opción no ayunar si es que tienes la posibilidad de hacerlo. Ya no es que vas a escoger entre un plato alimentar o un plato de comida a un pobre o ayunar el mes de Ramadán. Ya quien podía ayunar tenía la obligación de hacerlo, pero había una pequeña variante. La persona podía comer y beber y mantener relaciones íntimas durante la noche del ayuno hasta que se quedaba dormido. En el momento en que se quedara dormido, ya y despertara, ya tenía las prohibiciones otra vez puestas. Y en una ocasión pasó algo con uno de los sahabas, de porque él trabajaba cortando leña, y un día ayunando, él termina de trabajar y va a su casa. Su esposa le dijo que todavía estaba preparando la comida y él se queda dormido. Y cuando se levanta era la medianoche y ya no pudo comer ni beber nada porque estaba prohibido y tuvo que esperar hasta el día siguiente a la hora del iftar. Y se le informó eso al profeta, sallallahu alaihi wasallam, y bajó la última modificación y quedó completamente. ¿Cuál fue esa última, Yusuf? Esta, la última, que es la legislación que tenemos ahora sobre el ayuno, que es lícito el comer, el beber, desde que es el ocaso, o sea, el horario del Magrib, hasta antes del alba, o sea, antes de la oración del Fajr. Ese tiempo es para nosotros lícito el comer, el beber, el tener intimidad, y el ayuno comienza desde el tiempo del alba y concluye en el ocaso. Esa es la última modificación. Correcto. Así te duermas o no te duermas, si te duermes y despiertas, puedes seguir comiendo y tomando agua y se hacen lícitas las relaciones sexuales entre esposos hasta que llega el alba, o sea, durante toda la noche hasta el alba. Y así quedó el ayuno legislado y así es como lo tenemos ahora. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos, todas las religiones practicaban el ayuno, pero en las religiones antiguas al Islam pasó lo mismo que pasó con la creencia y con el resto de las adoraciones. Sufrió tergiversaciones, sufrió cambios, sufrió modificaciones, todo alejándose cada vez más de la guía de Allah. Y nosotros como musulmanes mantenemos nuestro ayuno exactamente como Allah subhanahu wa ta'ala lo reveló y como el profeta sallallahu alaihi wasallam lo enseñó. Así es. Y este ayuno, el que Allah, el Altísimo, nos legisló en este mes, tuvo varias etapas, como las que mencionó Sheikh Suleiman. En una primera instancia, la obligación de ayunar solamente el día de Ashura. Esta obligación, después de que desciende la obligación de ayunar en el mes de Ramadán, se quita y llega a ser opcional. El primer ayuno de Ramadán era opcional, aquel que podía ayunar lo hacía y el que no podía ayunar o no deseaba ayunar debía alimentar a un pobre. Aquí nos pregunta Mirdelis si el plato de comida es una persona necesitada, se toma prioridad a un hermano musulmán. En la kafara del que no ayuna, tiene que ser sí o sí un musulmán. No es a un pobre cualquiera, sino a un musulmán.
Bueno, después, la etapa posterior a esta es la legislación de cuando la persona debe ayunar y que su ayuno concluya si es que perdía conciencia por sueño. Entonces, nos cuenta Suleimán la historia de un sahabe que trabajaba arduamente en el día cortando leña y en el momento de que fue a su casa, encontró a su esposa que todavía estaba cocinando la cena, se puso a descansar, se durmió, se despertó a medianoche y no pudo romper su ayuno porque se había dormido. Entonces, esto se informa al profeta sallallahu alaihi wasallam y Allah desciende la última parte del ayuno y es el ayuno tal como lo conocemos ahora, que comienza desde el alba y concluye en el ocaso. O sea, antes de la salida del sol hasta que el sol se pone y después es lícito comer, beber, tener intimidad con la esposa, entre esposos, perdón, y no importa si te duermes o te despiertes. Bueno, así fue la historia de el ayuno. Eh, Recuerden, hermanos, que, bueno, ya la vamos a dar otras charlas preparatorias. Quedan las charlas del mes de Shaban. Creo que queda otra de Rayab, ¿no? Hay que apurarse. Sí, ya, estamos atentos a que Sheikh Isa Rojas nos responda. Sí, sí que se va a juntarla. Y luego vamos a tener charlas sobre el mes de Shaban, que es muy importante, que como dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, es un mes que muchas personas ignoran, que es el mes que hay entre los Rayab y Ramadán, que es Shaban. Muchas personas ignoran ese mes o no le dan la importancia necesaria a ese mes y tenemos que aprovecharlo, pues. Así como les mencionaban los hermanos acá, que a veces nosotros cuando vamos a rezar hacemos el vudú, pero subestimamos el vudú, no le damos la importancia que tiene el vudú. Creemos que el vudú es una preparación para el rezo, pero el vudú en sí mismo es una adoración a la Subhanahu wa Ta'ala, de las más importantes. Lo mismo pasa con el resto de las adoraciones. Las adoraciones que se hacen en Sha'ban son muy, muy importantes, son preparatorias para Ramadán, pero tienen sus propias recompensas, sus propias bendiciones. La hermana Yeresmet, que es de Margarita, Dios mío, pregunta si está ayunando en el transcurso del mismo, toma una gran molestia, furia, se va a romper el ayuno. No rompe el ayuno, hermana, pero no es tanto la furia, sino lo que causa la furia. Una persona que está furiosa empieza a decir el glosario de malas palabras que se sabe. El ayuno no está anulado, pero se podría, lo más probable es que pierda la recompensa del ayuno. Pero el ayuno sería válido, pero tendría o sea, perderías la recompensa, que es lo más valioso. Y el ayuno precisamente es para esto, para autocontrol. Si puedes autocontrolarte absteniéndote de comer y de beber, teniendo hambre, teniendo sed, más aún con la furia, por así decirlo. Recuerden que el enojo viene del shaitán. El que esté enojado, que haga el vudú y eso lo va a aplacar. Y si estás parado, que se siente, si estás sentado, que se acueste. Creo que hay otra pregunta Así por es. ahí. Bueno, seguramente vamos a hablar posteriormente de esto, pero hay pilares del ayuno, cosas sobre cuáles está establecido el ayuno, y si no se rompe ninguna perdón, de estos pilares, no se rompe el ayuno. Eso es, primero, la intención, el segundo, la abstinencia del comer y beber y tener intimidad entre esposos desde el alba hasta el ocaso. Si uno cumple ello, tiene el ayuno establecido, hecho. Pero lo que importa es el beneficio del ayuno, como nos mencionaba Sheikh Suleiman, el por qué está ayunando uno y la recompensa del ayuno. Entonces, alejarse de estas emociones fuertes es importante para quien está ayunando. Pero si por X o Z razón llega a tener furia, que recuerde que está ayunando.
no va a perder su ayuno, pero que recuerde que está ayunando. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí que responder. Yo tengo una pregunta para Sheikh Suleiman. No, no está escrita, Suleiman. Estaba buscando. Ay, Dios mío. Está buscando la pregunta. No, yo quería una pregunta para Sheikh Suleiman. Eh, es importante, quisiera que nos des un pequeño consejo, ya faltando casi cerca de un mes eh, antes de que comencemos el ayuno de Ramadán. ¿Qué consejo darías de importante para la persona que va a ayunar por primera vez o que tiene la intención de ayunar por primera vez? Eh, bueno, uno de los consejos más importantes es que Ramadán es una escuela. Hoy precisamente lo hablaba con nuestros hermanos. Ramadán es una escuela. Ramadán te enseña que puedes hacer muchas cosas durante el día. Por ejemplo, se ayuna durante el día, se reza el tarawih durante la noche, se da el zakat al-fitr al final de Ramadán. Las personas hacen asiduas lectoras del Corán, incluso hay horarios, programas para leer el Corán una vez al mes o hasta a veces dos o más veces al mes. Las personas se ponen muy juiciosas, muy organizadas y Ramadán es una escuela. O sea, si ayunas durante Ramadán, significa que puedes ayunar después de Ramadán, aunque sea lunes y jueves, los días blancos. Si rezas durante la noche en Ramadán, significa que también lo puedes hacer fuera de Ramadán. Y si das caridad al final de Ramadán, significa que puedes dar caridad también después de Ramadán. Recuerden que el mismo Dios que adoras en Ramadán, o el Dios que adoras en Ramadán, es el mismo Dios de los demás meses, no son Dios diferentes. Entonces, aprovechar este mes. Los compañeros del profeta solían asociar su año entero a Ramadán, los 6 primeros meses del año, pidiéndole a Allah que les aceptara las obras del Ramadán pasado, y los siguientes 5 meses del año pidiéndole a Allah que les permita llegar al mes de Ramadán. Y bueno, aprender mucho, tomen mucho conocimiento, prepárense, y que este sea, inshallah, el mejor Ramadán de todos, o al menos el mejor Ramadán que hayan tenido. Tal vez para muchos de nosotros sea el último, así que vamos a tomarlo como, pues, como dicen, no es una, puede ser que no sea una oportunidad única, sino la única oportunidad que te quede, sobre todo los que ya estamos mayores. Ahora te devuelvo la pregunta, yo Permita llegar a Ramadán, hermano. dame un consejo tú también. Bueno, vamos a responder primero las preguntas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si durante el ayuno de Ramadán alguien tiene la intención de romper el ayuno, pero no lo hace, ¿invalida el ayuno? Él es de Margarita también, responde. Muy bien, sí invalida el ayuno, porque hemos dicho que un pilar fundamental del ayuno es la intención. Si tú tienes la intención de ayunar, incluso hubieses comido algo involuntariamente, Alá te ha dado de comer y beber eso. Y te has dado cuenta que estás ayunando y lo dejas. Sigue tu ayuno. Pero si tú no tienes la intención de ayunar, decir, oh, ya son las 3 de la tarde, me muero de hambre, voy a comer un sándwich. Y no encuentras qué comer, y aunque haya pasado el resto del tiempo hasta que rompas tu ayuno, ya perdiste ese día de ayuno. Es muy importante la intención, no solamente en el ayuno, sino en cualquier obra, acto de adoración. Por eso los sabios del Islam han establecido y han puesto un hadiz muy importante en todos los libros del fiqh, que es Inal Amalu Biniyati. Ciertamente las acciones son por su intención. Entonces no pierdan la intención por nada, hermanos. Hay otra persona que nos dice, ¿es de Margarita o es de dónde, Suleiman? No, no es de Margarita, pero es de Venezuela, de la hermana Edith. Es Ah, está de bien. Anaco, Venezuela. Muy bien. ¿Le respondes tú o yo le respondo? No, responde, tú eres Muy muy bien. querido en Venezuela, a ver si nos visitas.
Gracias, hermano. Inshallah. ¿Puedes explicar la forma de leer el Corán en los 30 días de Ramadán? Me refiero a cuántos hay que leer diario para terminarlo en los 30 días. Creo que hay una forma. Sí, hay una forma. Las 114 suras del Corán están divididas en 30 partes. Cada parte se llama juz. Este juz es una 30ava parte del Corán. Y cuando se recita el Corán en Ramadán, las personas que leen el Corán en el Tarawih tratan de hacer un juz por noche. Y a veces hacen más para volver a repetirlo, pero eso no lo he visto aquí en Latinoamérica. Y está dividido por símbolos especiales, sobre todo en el árabe está dividido de cuartos. O sea, un juz está dividido en 4 partes, entonces tiene algo que se llama como una estrellita, se llama súmbula, que está dividida cada cuarto, en cada cuarto, en cada cuarto, y 4 cuartos hacen un juz. Yo creo que cuando vaya a la clase de Corán de su mezquita, que le recomiendo, si no está yendo, pueda ir, le van a explicar y le van a mostrar más exactamente cuánto es un juz, y es lo que es una 30ava parte del Corán. Bueno, hay Ahmad que nos hace una pregunta a Suleiman. Ahmad creo que es de Perú. Mi hermano. Yo voy a poner, pero, hermana, recuerda que cuando una persona quiere hacer algo bueno y se ve impedida de hacerlo, Allah le da la recompensa como si lo hubiera hecho. Así que si Allah decretó que tuvieras una enfermedad crónica, que espero que Allah te cure, te devuelva la salud, pero mientras tengas esa enfermedad y no puedas ayunar, tu recompensa va a ser exactamente igual a la de tus hermanos que sí están ayunando, y tu recompensa no se va a limitar en nada. En una ocasión, cuando el profeta Sallallahu viajó a Tabuk, a una incursión militar, que fue llamado el ejército de la dificultad, porque pasaron muchas penurias, muchas dificultades. Cuando ellos venían de regreso, el profeta Sallallahu dijo, hay hermanos en Medina que aunque no salieron, aunque no están acá con nosotros y no hicieron nada con nosotros, tienen la misma recompensa que nosotros. Y alguien dijo, ¿por qué? ¿Y quiénes son ellos? Dijo, son personas que deseaban estar aquí sinceramente, pero no pudieron. O sea que las excusas, que eran excusas reales, les impidieron venir. Entonces Allah les va a dar la misma recompensa a ellos que a los que salieron, así que no entristezcas por eso. Recuerda que tienes un Señor que es misericordioso, que es compasivo, y si tienes una enfermedad crónica, no te dañes a ti misma intentando ayunar. Eso háblalo con un médico, con un doctor. Y si él te impide ayunar o te aconseja no ayunar, entonces hazle caso. Recuerden que ayunar cuando causa daño o una enfermedad es tan malo, es igual de malo, a no ayunar estando sano. Así es. Barakallahu fika, Sheikh Suleiman. Sí, la hermana es de Perú. Y dice, Jazakallahu khairan, Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala les multiplique las recompensas en este y en el otro mundo, a ustedes y a sus amados. Amén, ya Rabbil Alamin. Barakallahu fika, hermana. Muchísimas gracias por su dua, por sus súplicas. Bueno, Suleiman me había pedido un consejo, pero ¿qué puedo decir más de lo que él ha dicho? Hermanos, pongan su intención de hacerlo mejor. Y como dijo Sheikh Suleiman, es una escuela, Ramadán. El mismo Dios que nosotros estamos adorando en Rajab, en Shaban, es el mismo Dios de Ramadán. Y Allah, si es que nunca has ayunado, pide a Allah que te facilite los asuntos. Pide a Allah que te facilite hacer lo que Él ha establecido y lo que Él ama. El ayuno sí es difícil los primeros días. Puede que sientas esa sed, esa hambre, sobre todo si es que nunca has ayunado en tu vida, o si ayunabas mediodía como Suleiman, que luego se iba a no sé dónde a comer. Yo
cuando no había ayunado nunca antes de ser musulmán. Entonces, el primer día que ayuné, por lo menos Suleimán tenía experiencia, mashallah. Sí, sí fue duro. Pero dije, pedí a Allah que me facilite. Y si uno es sincero, Allah facilita. Pon tu intención, es lo primero, hermano, hermana. Y segundo día, tal vez te cueste. El tercer día, el cuarto día, el quinto día, ya el ayuno va a ser algo que lo vas a tener constituido. ¿Y sabes qué va a pasar, hermano o hermana? Después de que pase el Ramadán, subhanallah, ¿cómo vas a extrañarlo? Y eso nos pasa cada año, ¿verdad, Suleiman? ¿Cómo extrañamos a Suleiman cuando se va? Y subhanallah, te queda el remordimiento de que tal vez pude hacer más, de que no lo hice como debería, pero inmediatamente terminas Ramadán y comienza la siguiente oportunidad, que son los 6 días de Shawwal. Todas esas cosas, y luego hay más y más y más. Por eso está muy bonito todo esto, charla que se nos permita ayunarlo completo y que Allah nos los acepte. Bueno, creo que por ahora Así es, ya no querido hay Sheikh. preguntas. Yo Así tengo es. dos. Barakallahu fika, querido Suleiman, por tu conocimiento, por tus respuestas, por tu tiempo. Ha sido de beneficio y espero que este beneficio se quede con los hermanos y hermanas que nos han acompañado. Bueno, yo creo que es todo. Inshallah estaremos próximamente con más clases. Síganos, sigan el canal de nuestro querido hermano Omar. Subhanallahumma wa bihamdika wa ashhadu la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum a todos. Pronto tenemos nuestra siguiente clase, inshallah. Salam alaikum.